En el anterior vídeo os mostré los resultados del primer experimento de Kuatio con el que pude validar una de las dos hipótesis que tenía. La otra no la pudimos validar. Pues bien, en este nuevo vídeo os traigo el segundo experimento de Kuatio del que quiero enseñaros los resultados. El principal problema con el que me encontré en el experimento anterior fue que un porcentaje relativamente alto de los ejercicios que buscaron los usuarios en la página web eran ejercicios que en mi base de datos no existían. Es decir, yo tengo registrados en mi base de datos todos los ejercicios de Anaya tercero de la ESO, pero en cambio hubo usuarios que buscaron ejercicios de Anaya tercero de la ESO que en mi base de datos no aparecían por ninguna parte. Pues bien, tengo alguna sospecha, tengo alguna hipótesis sobre cuál puede ser el motivo, y esa es una de las cosas que quiero testar con este segundo experimento. Y te cuento cuál es mi sospecha o mi hipótesis. Bien, yo lo primero que hice fue, como te conté en algún capítulo anterior, fue comprarme este libro, que es el libro de Anaya tercero de la ESO, ¿vale? La edición de este año, la del curso 2022-2023. Bien, este libro es el único libro de Anaya tercero de la ESO que está adaptado a la nueva ley de educación, a la LOMLOE, que ha entrado en vigor, en el caso de tercero de la ESO, ha entrado en vigor este año, en el caso de cuarto de la ESO, por ejemplo, pues entrará en vigor el curso que viene. Pues bien, supuse que como es el único libro adaptado a la nueva ley de educación que ya ha entrado en vigor para este curso, todos los colegios utilizarían este libro, puesto que es el único adaptado a la nueva ley de educación. Pero, ¿qué ocurre si no es así? Quizás no estaba en lo cierto, ¿vale? Quizás supuse demasiado. Y bien, esa es mi principal hipótesis. Mi hipótesis ahora mismo es que ese porcentaje de ejercicios que en mi base de datos no existían son ejercicios que están en libros o ediciones anteriores de Anaya tercero de la ESO. Es decir, mi hipótesis es que hay colegios que todavía siguen utilizando las ediciones anteriores. La edición anterior a esta de 2022 creo que es una que es de 2020 y luego incluso hay una edición que creo que es de 2016, ¿vale? Y eso es lo que voy a probar en este segundo experimento. ¿Cómo lo voy a probar? Pues lo que voy a hacer es meter una pregunta adicional en el formulario de Arengu para que cuando el usuario elija Anaya tercero de la ESO en el primer paso, pues en el segundo paso, en vez de decirle que meta ya la página y el ejercicio, pues meter un paso intermedio en el que le mostraré las imágenes de portada de las diferentes ediciones que existen de Anaya tercero de la ESO para que elija cuál es la portada de su libro. Pero bueno, vamos a ver lo que seguro que se entiende mejor. Estamos en la página web de Kuatio, tenemos aquí el formulario embebido de Arengu a la derecha, que es el mismo que antes, pero ahora si elegimos pues tercero de la ESO, Anaya, ¿qué ocurre? Que cuando le damos a buscar ejercicio, en vez de obligarnos a meter ahora el número de página y el número de ejercicio, nos va a aparecer el paso intermedio que os decía, este de aquí, ¿veis? Lo que hago aquí es le muestro las portadas, las diferentes portadas de las ediciones. De hecho, si veis, pues una de ellas es esta de aquí, pero hay más, ¿vale? Vemos que tenemos, pues, realmente esta de aquí no es la última edición, ¿vale? He dicho que era la última edición, pero no, esta es la edición de 2020. Tenemos aquí la última, que es la de 2022, la de 2020, que además hay dos portadas muy parecidas, porque antes de la LOMLOE existían dos tipos de matemáticas, las matemáticas de enseñanza orientadas a las enseñanzas académicas y matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas, y luego tenemos la edición de, creo que es 2016, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces el usuario simplemente tiene que, pues, fijarse cuál es la portada de su libro. Normalmente doy por hecho que el usuario sabe cuál es la portada de su libro, al final es un libro que ve todas las semanas y pues sabe identificarla rápidamente. Entonces, pues en este caso elegiríamos esto de aquí y le damos a siguiente. Y ahora sí, le obligo a meter el número de página y el número de ejercicio, ¿vale? Al meter esta pregunta adicional aquí en el paso 2, pues ya pues puedo saber qué porcentaje de los usuarios están utilizando la última versión, la última edición del libro, y qué porcentaje están utilizando ediciones anteriores, y veremos cuando veamos los resultados del experimento si el motivo de que hubiera un porcentaje de ejercicios que en mi base de datos no existían era que estaban utilizando libros de ediciones antiguas. Pero este no es el único cambio que voy a hacer en el producto. De hecho, puede que hayáis visto ya el segundo cambio que pongo aquí, y es que ahora en el selector de curso que hay al comienzo del formulario, vamos a verlo, este de aquí, pues se han añadido dos opciones que son primero y segundo de la ESO. Antes no tenía estas opciones, antes era tercero de la ESO, cuarto de la ESO y luego también bachillerato. ¿Por qué he añadido primero y segundo de la ESO? Pues mira, no tengo ningún ejercicio resuelto de primero y segundo de la ESO, pero en la publicación que subí a TikTok, el vídeo este que se hizo pues un poco viral y tiene ya cientos de miles de reproducciones, la gente me empezó a poner diferentes tipos de comentarios. Y un comentario que se repetía mucho era: oye, ¿no tenéis ejercicios para primero y segundo de la ESO? Incluso me pedían ejercicios para primaria. Primaria no lo he metido porque no creo que a futuro ofrezca servicio para primaria, pero primero y segundo de la ESO sí. Entonces he metido en el selector estas opciones simplemente para poder medir qué porcentaje de los usuarios que entran en la web pues me piden ejercicios de primero y segundo de la ESO, aunque yo ya sepa que no tengo ningún ejercicio resuelto para esos cursos, ¿vale? Pero al final no pierdo nada por meterlo en el selector y a nivel de datos pues me puede dar mucha información.
Vale, tercer cambio. Si el usuario busca un curso editorial diferente a Anaya tercero de la ESO, ¿vale? Lo que le digo ahora es que no tengo ejercicios resueltos, es decir, no le dejo ni siquiera introducir el número de página y el número de ejercicio, no le dejo avanzar en el formulario, le digo ya directamente pues, que no le voy a poder ayudar, pero le invito a dejar su email y lo que le digo es, oye, deja aquí tu email porque cuando tengamos ejercicios resueltos pues te avisaremos, ¿vale? Para que lo veamos aquí también, si ponemos pues segundo de la ESO, por ejemplo, Santillana, pues vamos a ver cómo nos dice eso. Todavía no tenemos ejercicios resueltos de este libro, déjanos tu email para que te avisemos cuando los tengamos resueltos. Y así pueden dejar aquí su email y de esta manera pues yo voy recabando emails y cuando tenga ejercicios resueltos para este curso editorial pues les podré notificar o también cuando quiera vender algo, cualquier tipo de cosa, pues tengo allí una base de datos de emails a las que poder comunicar o vender cosas, ¿vale? También me ayuda a saber si existe interés por parte de otros cursos o editoriales en tener ejercicios resueltos, ¿vale? Al final, una de las métricas que voy a medir, me estoy adelantando un poco en el vídeo, pero una de las cosas que quiero medir es el porcentaje de usuarios que dejan aquí su email, ¿vale? Y también un poco pues medir el coste por lead. Vale, cuarto cambio. El usuario debe iniciar sesión con Google para ver el ejercicio resuelto. Si recordáis, en la versión anterior del formulario, si tenías la suerte de ser de tercero de la ESO y utilizar el libro de Anaya, este que tenemos aquí, en tu colegio, pues bueno, si buscabas un ejercicio y resulta que ese ejercicio estaba resuelto en base de datos, yo te lo mostraba gratis y ni siquiera tenías que registrarte ni nada, ¿no? Simplemente veías el vídeo y ya está. Pues bien, ahora meto un paso ahí intermedio y lo obligo al usuario a iniciar sesión con Google. Simplemente es hacer un clic, se conecta con su cuenta de Google y ya está. ¿Por qué hago esto? Pues obligo ahora a que inicie sesión con Google para poder obtener datos a nivel de usuario, ¿vale? Es decir, quiero medir, pues, cuántos vídeos ve un usuario, si el usuario vuelve a la página web. Esto hasta ahora no podía medirlo. Sí que es verdad que tenía la dirección IP. Con la dirección IP pues puedes sacar algunas cosas, pero es más fiable si obligas al usuario a iniciar una sesión con Google. ¿Por qué? Porque es más probable que los ejercicios los busque siempre con la misma cuenta de Google a que los busque desde la misma IP. Al final, si cambiamos de dispositivo, si cambiamos de red Wi-Fi, la IP cambia, ¿vale? En cambio, si inicia sesión con Google, normalmente solemos tener una cuenta de Google o igual tenemos varias, ¿no? Pero lo lógico es que iniciemos siempre sesión con la misma cuenta de Google, en la mayoría de casos. Vale, estos son los 4 cambios que voy a hacer en el producto. Normalmente se recomienda no hacer muchos cambios de un experimento a otro porque en caso de que las cosas salgan muy bien o muy mal, pues luego es difícil saber qué es lo que ha causado que las cosas hayan salido tan bien o tan mal. Pero bueno, en este caso son cambios que no tienen mucha relación entre sí, que todos tienen sentido y bueno, pues me parecía oportuno probarlos todos a la vez. Ahora que tenemos una versión mejorada del producto, ya podemos hacer nuestro segundo experimento. Pero si recuerdas lo que dije en el vídeo anterior, para hacer un experimento, además de un producto, necesitamos un objetivo o varios objetivos y una fuente de captación de usuarios. Así que vamos a empezar por los objetivos. Los objetivos en este experimento son 2. Del primero ya he hablado un poco antes y es validar que hay colegios que siguen utilizando ediciones antiguas del libro de matemáticas. Es decir, en el caso de que estén utilizando Anaya, pues validar que hay colegios que no están utilizando la versión de 2022, es decir, la que está adaptada a la LOMLOE, sino que siguen utilizando pues la versión de 2020 o la de 2016, ¿vale? Porque si esto es cierto, pues ya habría encontrado el motivo de que un porcentaje tan alto de los ejercicios que me están buscando no existan en mi base de datos y lo único que tendré que hacer es coger esos libros y registrar todos los ejercicios de esos libros, lo cual, bueno, es un poco putadilla porque tengo que volverme a pegar el curro de registrar más ejercicios, pero bueno, si es lo que hay que hacer, pues se hará. Y el segundo objetivo es medir la retención, ¿vale? ¿Por qué quiero empezar a medir la retención? De momento el producto es gratuito, ¿vale? En este experimento sí que voy a introducir la obligación de iniciar sesión con Google, que al final es como una especie de login, pero el producto sigue siendo gratuito. Pero obviamente no va a ser gratuito siempre. En algún momento introduciré funcionalidades de pago porque de algo tendré que comer. Pero mi hipótesis es que sin retención no habrá monetización. Es decir, si pruebo la retención y veo que los usuarios no vuelven, es decir, que si veo que los usuarios entran a mi página, buscan un ejercicio y luego no buscan más ejercicios, ni ese mismo día ni en días posteriores, pues obviamente será imposible monetizar, ¿no? No puedes cobrar por algo que el usuario no suele utilizar con mucha frecuencia, ¿vale? Porque si el usuario busca un ejercicio y nunca vuelve, pues obviamente el problema lo sigue teniendo, es decir, el usuario está obligado a estudiar matemáticas durante todo el curso y seguramente, quizás no todas las semanas, pero
si por lo menos varias veces al mes tendrá la necesidad de resolver ejercicios y tendrá dudas sobre ejercicios de matemáticas. Entonces, si no vuelve, no va a ser porque no exista o porque no tenga el problema de nuevo, sino porque la solución que yo le he dado a su problema no ha aportado suficiente valor, ¿vale? Entonces, al final la retención va en este caso bastante correlacionada con el valor que aporta mi solución a la hora de, pues, resolver el problema que tiene el usuario, ¿vale? ¿Y cómo va a medir la retención? Pues bueno, la métrica que voy a utilizar es porcentaje de usuarios que buscan un ejercicio en una fecha posterior al día en el que realizaron su primera búsqueda. Es decir, si llega un usuario y, por ejemplo, el día 5 busca un ejercicio en el buscador que hemos visto antes en la página web, ¿vale? Voy a medir qué porcentaje de los usuarios pues vuelven el día posterior. En este caso, si el usuario ha ido a la página web el día 5, ¿vale? Pues me fijaré a ver si ha vuelto en un día posterior al 5, es decir, del 6 en adelante, y si ha realizado alguna búsqueda del 6 en adelante. Es decir, no me vale que un usuario haga el mismo día 5 búsquedas, ¿vale? Lo que me voy a fijar es porcentaje de usuarios que después del día en el que hicieron su primera búsqueda, pues hacen más búsquedas, ¿vale? Y esa es la métrica que voy a utilizar para medir la retención. En cuanto a la captación, pues voy a seguir utilizando TikTok, ¿vale? En este caso voy a utilizar TikTok Ads, porque en el experimento anterior mi idea inicial era utilizar TikTok Ads, pero tuve la suerte de que justo el vídeo que pensaba utilizar para el anuncio pues se hizo viral antes de que empezara la campaña y no me hizo falta pagar por publicidad. Pero bueno, en este caso ahora sí que toca pagar por publicidad, porque al final, como ya sabes, esto de la viralidad pues no se puede accionar de ninguna manera, ¿no? Ojalá pudiera subir otro vídeo y que se hiciese viral, pero no está en mis manos que un vídeo se haga viral. Por tanto, voy a meter pasta en publicidad. Aquí esto es el TikTok, no sé cómo se llama, pero bueno, el portal donde configuro las campañas de TikTok, ¿vale? El TikTok Ads Manager, como el Business Manager de Facebook, funciona bastante parecido, donde tú creas una campaña. En este caso he configurado el presupuesto a nivel de campaña, ¿vale? Que le he puesto 50 euros a nivel de campaña, y dentro de la campaña tenemos diferentes grupos de anuncios, ¿vale? Creo que en Facebook Ads se llama igual, y en este caso tenemos 3 grupos de anuncios. Como le he puesto un presupuesto de 50 euros al día, pues de esta manera lo que puedes hacer es que el presupuesto se distribuya por los grupos de anuncios pues como TikTok quiera, ¿vale? O sea, puedes decir a TikTok, oye, quiero que cada segmento de anuncios tenga un presupuesto fijado, o quiero que el presupuesto sea a nivel de campaña y luego ya que el algoritmo de TikTok decida pues cuál de los 3 segmentos de anuncios en este caso, o grupos de anuncios, perdón, pues es el que más presupuesto gasta. Entonces, tengo 3 grupos de anuncios con diferentes segmentaciones. Tengo uno que le he llamado segmentación audiencia similar, que básicamente, pues como ya había instalado el pixel de TikTok con anterioridad, lo que he hecho es crear una audiencia similar a la gente que vio el vídeo este que se hizo viral, ¿vale? Básicamente, lo que va a hacer este grupo de anuncios es enseñar el vídeo, enseñar el anuncio a una audiencia similar a la que vio el vídeo anterior que se hizo viral. El segundo grupo de anuncios, pues simplemente está segmentado para gente entre 13 y 17 años, ningún tipo de segmentación más. En este caso, o sea, depende del producto que vendas, ¿no? Si vendes un producto muy específico que no es para todo el público de un rango de edad, pues esta segmentación simplemente por edad igual no te sirve. Yo tengo la suerte de que todos, o un 90% de los usuarios entre 13 y 17 años estudian matemáticas, ¿vale? Porque en secundaria es obligatorio. Y luego tengo la segmentación por hashtags, que básicamente es un grupo de anuncios donde la segmentación que utilizo es, pues he elegido algunos hashtags relacionados con matemáticas, como matemáticas, ejercicio resuelto matemáticas, matemáticas TikTok, y lo que hace el anuncio es enseñarle a usuarios que han interactuado con este tipo de hashtags, ¿vale? Y ya está, el anuncio es el mismo vídeo que se hizo viral en el experimento anterior, no he intentado reinventar la rueda. Básicamente, si el vídeo ese funcionó bien de forma orgánica, pues imagino que funcionará bien a través de TikTok Ads. Así que tenemos ya producto, tenemos objetivos, tenemos fuente de captación de usuarios. Vamos a ver los resultados. Pues estos son los resultados. Esto de aquí es una interfaz de Airtable, ¿vale? Recordad que tengo integrado el formulario de Arengu. El formulario que hemos visto antes, que está embebido en la página web, es un formulario de Arengu y está integrado a través de Make con Airtable, ¿vale? De tal manera que cada vez que un usuario hace una búsqueda en el formulario, pues se añade o se crea un registro en una tabla de Airtable con la información que el usuario ha buscado, ¿vale? Entonces simplemente lo que tengo aquí es una interfaz para poder visualizar los datos y así poder analizarlos mejor. ¿Qué vemos aquí? Que en total, en lo que ha durado la campaña, pues 3.006 IPs únicas han realizado alguna búsqueda a través del formulario, ¿vale? Visitas en la web ha habido más, pero usuarios
Es decir, sí, usuarios o IPs que hayan buscado 3006. Y vemos aquí en esta gráfica la distribución por día. Vemos aquí perfectamente cómo la campaña ha durado 4 días, ¿vale? Porque justo en estos 4 días el número de búsquedas es significativamente mayor al de los días anteriores o días posteriores. Algo positivo es que los días posteriores a la campaña las búsquedas son bastante mayores a los de los días anteriores, ¿vale? Apenas se aprecia por la escala del gráfico, pero por ejemplo el día posterior a la campaña hubo 55 IPs que realizaron búsquedas y el anterior pues fueron 29, ¿vale? Y lo que vemos es que el segundo día fue en el que más búsquedas se hicieron y hubo 961 IPs que buscaron. Pero bueno, este dato así aislado de IPs que han realizado búsquedas no nos interesa. Nos interesa, por ejemplo, lo que tenemos aquí a la derecha, ¿vale? Que es el número de usuarios. Llamo usuario a, pues, usuario que ha iniciado sesión con Google, es decir, usuario que ha buscado un ejercicio que casualmente estaba resuelto en mi base de datos y ya ha podido ver un vídeo del ejercicio que estaba buscando resuelto, ¿vale? Son 61. Si calculamos la tasa de conversión de 61 entre 3006, el porcentaje es muy pequeño, ¿no? El porcentaje es alrededor de un 2%. Es una tasa de conversión malísima, pero ¿por qué es tan mala? Pues bueno, yo ya sabía que iba a ser así de mala. Y básicamente es porque solo tengo ejercicios resueltos de Anaya tercero de la ESO. Si buscas un ejercicio de tercero de la ESO, pero de otra editorial o de otro curso, aunque sea de Anaya, pues ¿qué es lo que te digo? Pues te digo lo que te he enseñado antes. Básicamente que no tengo ejercicios resueltos para ti y que dejes tu email, ¿vale? Entonces, en cuanto entran por el embudo la mayoría de usuarios, pues como no tengo ejercicios resueltos para ellos, pues automáticamente salen del embudo, ¿vale? Por eso el porcentaje de conversión es tan bajo. Pero tenemos aquí en medio el número de leads, ¿vale? Lead es usuario que ha dejado su email para que yo le avise cuando tenga ejercicios resueltos de su editorial y libro. Pues bien, hay 1043 personas que me han dejado su email. Y este porcentaje de conversión sí que es muy bueno. De 3006 personas, usuarios que han iniciado alguna búsqueda en el formulario, 1043 han dejado su email. Aquí la tasa de conversión pues es de un tercio, ¿no? De un 33%. Y esto es un porcentaje de conversión a lead muy bueno. Esto quiere decir pues que hay interés por la solución. Y podemos asumir que si yo tuviera ejercicios resueltos no solo de Anaya tercero de la ESO, sino que si tuviera ejercicios resueltos de más editoriales y más cursos, pues el número de usuarios que tendría sería mucho más alto y la tasa de conversión de búsqueda a usuario pues sería bastante más alta, ¿vale? Lo que vemos aquí pues son algunas gráficas. Bueno, aquí vemos la distribución de usuarios por día, ¿vale? Vemos que el día que más usuarios conseguí pues fue el 23 de febrero, que bueno, iniciamos sesión 15 usuarios nuevos. Y luego si bajamos por aquí pues tenemos otros datos interesantes. Aquí vemos la distribución de búsquedas en función del curso, ¿vale? De hecho, realmente no es la distribución de búsquedas, sino es de los 1043 leads, es decir, de los 1043 usuarios que dejaron su email, yo de cada uno de ellos sé qué curso y editorial es el que buscaron. Y esta es la información que tengo reflejada aquí, ¿vale? Es decir, que el 38,83% de esos usuarios que me dejaron un email estaban buscando ejercicios de primero de la ESO y el 28% de segundo de la ESO. Y esto es una noticia sorprendente, porque si recordáis, en el experimento anterior pues no tenía metido las opciones de primero de la ESO y segundo de la ESO en el formulario, las he metido en este segundo experimento a raíz de los comentarios que me hicieron en TikTok, y resulta que justo estos dos cursos son los que más me están demandando, ¿vale? Bueno, es interesante, también puede que el motivo sea que el tráfico que está viendo desde TikTok pues sea de edades, digamos, más pequeñas, y por eso pues hay más demanda de primero y segundo de la ESO que no de bachillerato, ¿vale? Porque de hecho de bachillerato es que hay bastante poca demanda. Primero de bachillerato pues hay un 5,67%. En cuanto a editoriales, se mantiene un poco los datos que hemos visto en el experimento anterior, es decir que Anaya, SM y Santillana pues tienen alrededor del 80% de las búsquedas. Y luego tenemos estos dos gráficos de aquí que tienen relación con una de las hipótesis o con uno de los objetivos que quería alcanzar con este experimento, ¿no? Os comenté que en el experimento anterior un problema que tenía era que pues me buscaba muchos ejercicios que en mi base de datos no existían. Pues bien, lo que vemos en este gráfico de aquí es que solo el 40% de las búsquedas que han hecho esta vez, ¿vale?, son búsquedas que corresponden a la última edición del libro, ¿vale? En el caso de Anaya tercero de la ESO, hemos visto antes que había 5 libros. Pues bien, aquí los diferencio entre activo y caducado. Llamo libro activo a la última edición y llamo libro caducado a las ediciones anteriores
que supuestamente no están adaptadas, bueno, supuestamente no, sino que no están adaptadas a la nueva ley de educación y por tanto son ejercicios que en teoría pues están caducados, es decir, no se deberían utilizar porque no están adaptados a la nueva ley. Pues bien, la mayoría de usuarios parece que tienen libros antiguos. Así que se confirma la hipótesis que tenía yo y se confirma que muchos usuarios todavía están utilizando la versión de 2020 o incluso de 2016. Pero a pesar de ello, el porcentaje de ejercicios no registrados, que es la franja que vemos aquí azul, sigue siendo relativamente alto. Es verdad que ha mejorado. En el experimento anterior, alrededor de la mitad de los ejercicios que me buscaban no estaban registrados en mi base de datos y ahora baja a un 31%, está bien, pero sigue siendo un porcentaje relativamente alto. Y bueno, es algo que me mosquea un poco, aunque también tengo claro que un porcentaje, o sea, del 31%, una parte será de usuarios que han hecho búsquedas aleatorias. Gente que quiere probar cómo funciona el formulario y se inventa el número de página, el número de ejercicio, y como se le inventan, pues obviamente en mi base de datos no existen. Lo que sí que vemos es que de los ejercicios que han buscado, pues hay más resueltos que no resueltos, ¿vale? Aquí estoy reflejando el porcentaje sobre los ejercicios de Anaya tercero de ESO. Obviamente no estoy teniendo en cuenta ejercicios de otras editoriales o cursos. Bien, pues la mayoría los tengo resueltos, lo cual era de suponer porque me pegué el curro de resolver unos cuantos ejercicios, sobre todo de los trimestres centrales. Bueno, aquí hay datos muy interesantes, los hemos analizado, pero nos falta lo más importante y es cuánto dinero me he tenido que gastar en publicidad para conseguir estas 3.006 IPs que buscaron ejercicios, para conseguir los 1.043 leads y para conseguir los 61 usuarios. Pues vamos a verlo. Pues aquí tenemos un pequeño resumen. En total la inversión en TikTok Ads ha sido de 196,47 euros, ¿vale? Tenía un presupuesto de 50 euros por día, ha durado la campaña 4 días, pues eso, aproximadamente 200 euros. Aquí he puesto los datos que hemos visto en el Airtable, es decir, 3.006 búsquedas, 61 usuarios, 1.043 leads y aquí he sacado el coste por búsqueda, coste por usuario y coste por lead, ¿vale? Coste por búsqueda, pues cada búsqueda ha costado unos 6 céntimos, lo cual es un dato bastante bueno. Una de las cosas que más me ha sorprendido de este experimento es lo barato que es hacer publicidad en TikTok. Yo estaba acostumbrado a hacer publicidad en Instagram, ahí el coste por clic en las cosas que había hecho yo con otros proyectos, pues el coste por clic medio me había salido rondando unos 20 céntimos, en este caso me ha salido por entre 4 y 5 céntimos. Como el porcentaje de conversión del formulario, es decir, el porcentaje de usuarios, el porcentaje de visitantes que iniciaban el formulario ha sido relativamente alto, pues el coste por búsqueda me ha salido muy barato, 6 céntimos. El coste por usuario, en cambio, no me ha salido tan barato, me ha salido de 3,22 euros. Hay que recordar que esto no es coste de adquisición de cliente, porque esto no son clientes, no son gente que me estén pagando, es coste por usuario. 3,22 euros es muy alto, pero ¿cuál es el motivo de que sea tan alto? Pues lo que hemos visto antes, que el porcentaje de conversión de búsqueda a usuario es tremendamente bajo porque tengo muy pocos ejercicios resueltos todavía, ¿vale? Es muy alto este coste por usuario porque si esto fuera un modelo freemium, que es lo que pretende ser a futuro, y ponemos un porcentaje de conversión de usuario free a usuario premium de un 10%, que sería una barbaridad imposible de alcanzar, pues el coste de adquisición de clientes sería de 32 euros. Así que es demasiado alto, pero bueno. Y coste por lead sí que sale bastante barato, unos 18 céntimos. Y esto es pues porque, bueno, el porcentaje de conversión de búsqueda a lead es de un tercio, es decir, de un 33%, y por eso vemos que el coste por lead es el triple del coste por búsqueda. Así que, bueno, los costes, quitando el coste de usuario, el coste por búsqueda y el coste por lead sale bastante bien. Pero bueno, el objetivo de este experimento no era ver el coste por lead, ni coste por usuario, ni nada de eso, sino era medir la retención, recordemos. Pues bien, el dato que ha salido después del experimento, he tenido que esperar unas semanas para poder calcular este dato. Obviamente no puedo calcular la retención al día siguiente, tengo que esperar a ver cómo interactúan los usuarios con la página web. Me he esperado unas 4 semanas y el dato es el siguiente. El 43% de los usuarios el 43% de los usuarios que buscaron algún ejercicio, en concreto el 43% de los 61 usuarios, realizaron alguna búsqueda en una fecha posterior a su primera búsqueda. Y vamos a ver un gráfico para que se entienda mejor, ¿vale? Tenemos este gráfico de aquí. Para calcular este gráfico de aquí no lo he podido hacer en Airtable, lo que he hecho es exportar a un CSV todos los datos que tenía mi tabla de Airtable, y he hecho un pequeño script en Python con Google Colab para poder sacar estos datos y bueno, y luego construir este gráfico.
lo que vemos es que, bueno, pues del 100% de usuarios que hicieron alguna búsqueda, hemos dicho que era el 43% realizaron alguna búsqueda la semana posterior al primer día o a la fecha de su primera búsqueda, ¿vale? Es decir que esta ventana de primera semana posterior cuento desde el día posterior a su primera búsqueda pues hasta una semana, ¿no? Entonces en la primera semana pues el 43% hacen alguna búsqueda, la segunda semana ya baja, ¿vale? Baja a un 15 aproximadamente. Y luego la tercera y la cuarta pues se queda ahí el dato, ¿no? ¿Es un buen dato de retención? Pues no es un mal dato, la verdad, teniendo en cuenta que muchos usuarios realizaron búsquedas pues seguramente de prueba. No es un mal dato que el 43% de los usuarios volvieran y hicieran una búsqueda posterior. Sí que es verdad que la segunda semana pues baja bastante, pero bueno, luego se mantiene. Lo que tendré que analizar, que todavía no lo he hecho y no sé cómo lo haré, es tratar de entender qué características o qué perfil tienen los usuarios que he conseguido retener, ¿vale? Porque seguramente, claro, yo he captado todo tipo de usuarios, habrá gente que esté utilizando mi producto pues simplemente para no hacer los deberes y copiar, otros estarán utilizando el producto pues para estudiar para un examen. Digamos que tengo diferentes segmentos de usuario dentro de los usuarios que he captado, cada uno con diferentes necesidades y cada uno estará dando un uso diferente al producto. Entonces lo que tengo que tratar de averiguar es los que he conseguido retener, pues por qué los he conseguido retener, ¿vale? ¿Qué valor ven en el producto y por qué han decidido volver? Y en cambio, los que no han decidido volver o los que no han vuelto, pues ¿por qué no han vuelto, ¿no? Pero bueno, en general es un dato de retención aceptable. En resumen, que estoy relativamente contento con el experimento. Por una parte, he conseguido entender por qué muchos de los ejercicios que me estaban pidiendo no estaban registrados en base de datos. Me ha ayudado el experimento a darme cuenta de que hay muchos colegios que todavía utilizan ediciones anteriores de su libro y eso, bueno, no es un problema a nivel de negocio, pero sí que añade un poco de complejidad, porque ya no me vale con registrar los ejercicios de la última edición, sino que tengo que también tener en cuenta ejercicios de ediciones anteriores. Así que bueno, eso añade un poco de trabajo extra, pero mejor darme cuenta ahora que no darme cuenta más tarde, ¿vale? Para esto sirven los experimentos, para darte cuenta de cosas que no sabías. Y por otra parte, en cuanto a la retención, pues bueno, el dato tampoco es para tirar cohetes, pero es un dato relativamente aceptable, así que tampoco estoy mega contento, pero bueno, tampoco estoy hundido en la miseria y bueno, más o menos puedo decir que estoy relativamente contento. Así que nada, espero que te haya sido útil este vídeo, que te haya aportado algo de valor y nos vamos a ver en el próximo vídeo en el que te enseñaré los resultados del siguiente experimento que, si te soy sincero, todavía no sé cuál va a ser porque tengo que terminar de digerir un poco estos resultados y ver por dónde puedo seguir probando. Hasta el próximo vídeo.